coordinador nacional de Movimiento Tupamaro, José Pinto. Ya esta mañana tuve la oportunidad de conversar con él en Monagas Visión y ahorita lo traemos acá a Rumbera Network, por supuesto a nuestro espacio La Verdad en Radio. Bienvenido, José, una vez más a nuestra emisora. Bueno, sí, gracias pues por la invitación. Aquí estamos para las preguntas, para todo lo que pueda decir. Claro que puedes decirlo todo, claro que sí. Ahora, José, precisamente quisiera que compartieras con nosotros todo lo que ha sido la jornada de la mañana. Entiendo que estuvo en un foro que se realizó en la Universidad Bolivariana y para que nos comente cuál fue la experiencia que vivió en el transcurso de la mañana de hoy. Sí, era un foro que ya habían preparado los compañeros de la Universidad Bolivariana. Y estuvimos conversando, más que un foro se convirtió en un conversatorio, sobre la política o el modelo educativo que está todavía vigente en nuestro país, de dónde viene ese modelo educativo, un modelo educativo apartado o distinto a lo que es la vida económica del país, o sea, cómo nosotros poder vincular el modelo educativo a la producción, que es fundamental. No puede haber una producción liberadora, una producción, digamos, con un modelo distinto si no cambiamos el modelo educativo. Pues el modelo educativo es fundamental para eso. Nosotros no estamos graduando, por ejemplo, ingenieros agrónomos. Necesitamos muchos ingenieros agrónomos en el país, necesitamos muchos científicos, inclusive en el país. Estamos carentes de más de 5.000 científicos, nos hace falta para poder, digamos, desarrollar lo que es la maquinaria industrial de nuestro país, porque tenemos todos los recursos, inclusive los recursos básicos para poder implementar un mecanismo de producción industrial importante, que no nos convirtamos única y exclusivamente en un país monoproductor y un país, digamos, importador de materias primas, sino por el contrario, que también esa materia elaborada lo hagamos aquí en el país a través de ese proceso de industrialización que siempre nos ha negado el gobierno de los Estados Unidos, pues, y que podemos hacerlo con otros países. China está muy avanzada en el proceso de industrialización, Rusia igualmente, y otros países, digamos, del mundo, pues, que pueden traerse esa tecnología aquí a nuestro país, podamos nosotros desarrollar. Y fomentar eso. Ahora ya a las 12:31 les recuerdo a nuestra audiencia que tienen la mensajería de texto a través del 0414-766-7054 y ya tenemos nuestra primera llamada al aire. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ok, José Rafael, hazle tu pregunta a José Pinto, quien es coordinador nacional del Movimiento Tupamaro. Primero, antes de que José responda, yo quiero recordarle a la audiencia que hay que guardar también el respeto. Vamos, y se los agradezco encarecidamente porque independientemente de lo que la gente piense, hay que guardar respeto con las personas pues que hacen vida en la localidad, y eso se los agradezco en lo personal. Bueno, nosotros hemos tenido mucho cuidado, sobre todo en este programa, y todas las personas que vienen de las distintas tendencias se les trata aquí como debe ser. José, tu respuesta para el oyente. Sí, entiendo que el compañero que se acaba de expresar ahorita representa a la oposición y representa a ese sector
de voluntad popular, porque es que resulta que el alcalde que hay aquí es un alcalde que representa voluntad popular. Y la denuncia que nosotros hemos hecho, la hemos hecho contra voluntad popular y todos los que están involucrados allí, porque es un partido terrorista, un partido que aquí pues el escenario de violencia que se ha presentado en el país, los responsables directos han sido ellos pues. Y fíjate que tenemos algunos alcaldes presos por eso. Y vamos a tener otros alcaldes presos por eso. Y te aseguro que María Corina Machado va a ir presa también. Porque es que resulta que estamos hablando de la seguridad del país, del Estado. No estamos hablando si un alcalde es corrupto o no es corrupto. Estamos hablando más allá de defender los intereses de la patria. Y en base a eso que estamos haciendo el planteamiento. De lo que debe cuidarse el alcalde de aquí es de eso, de estar financiando guarimberos, de estar inclusive vinculado a esos planes conspirativos que se están desarrollando en el país. De eso es que tiene que cuidarse. No si está haciendo un gobierno malo o bien, porque eso lo debería definir es la gente de aquí. Exactamente. Entonces tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante. Ok, Leonardo, hazle tu pregunta a José Pinto. Ok, bueno, vamos a permitir que José Pinto también dé su posición sobre esta reflexión pues que hace la persona que está llamando. Sí, estoy escuchando, no, ojalá y supiese que... ¿Es José Pinto un resentido? No, es importante conocer quién está diciendo toda esta serie de sandeces, ¿no? Bueno, señor Leonardo, así se identifica. Le voy a decir lo siguiente, señor Leonardo, yo creo que el resentimiento está de su lado, porque quien ha disparado odio y quien ha disparado rencores
ha sido usted, pues, y antihistórico, porque usted parece que no conoce la historia, usted no conoce la historia en absoluto, y así, pues, quien no conoce la historia no puede hablar de historia. Y nosotros sí la conocemos, lógicamente que la conocemos, porque la vivimos. Nosotros vivimos los gobiernos Adeco y Copellano, hermano. Nosotros vivimos el hambre y la miseria de ustedes. Nosotros vivimos la represión de ustedes. Nosotros vivimos lo que fue la política de privatización de liceos y universidades. Nosotros vivimos lo que es implementar un plan de estudio en el país de acuerdo a los intereses del imperio norteamericano. O sea, tenemos, y si usted a lo mejor quisiese ir a un debate, digamos, en cualquier universidad, colegio, vamos, y yo le voy a decir en verdad las cosas, le voy a responder a todo esto. Sí, María Corina Machado, dígame Diego Barria. ¿Usted sabe quién es Diego Barria? Fue el gobernador del Distrito Federal en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Exactamente. Y lo más grave de esto fue el que implementó la ley de vagos y maleantes contra los estudiantes por las protestas. Ese señor, si usted no lo conoce, esa historia está ahí, está escrita, tiene video. Eso no es lo que yo no lo estoy inventando, sino que esa es la realidad. José, ahora como el movimiento Tupamaro que usted representa, y como bien lo dijo también el oyente, ustedes tienen prácticamente 15 años en el gobierno, tomando en cuenta lo que él planteaba, la situación de escasez, la inseguridad, ustedes como movimiento, ¿cuál es el aporte que le están haciendo al gobierno para salir de esta crisis que es evidente y que vive todo el país? Bueno, en primer lugar, también decirle, aclararle a todos ustedes que yo no soy gobierno, yo no estoy en el gobierno, yo estoy apoyando el gobierno, que es otra cosa distinta, ¿no? Y dentro del apoyo al gobierno, nosotros hemos sido críticos en todo esto. Usted parece que ni siquiera ha llevado o lleva un seguimiento de lo que han sido nuestras posturas y nuestras posiciones que hemos asumido a lo largo y ancho de todos estos años. Posiciones realmente críticas, pero posiciones que decimos claramente que no nos pueden ni nos harán llevar al pasado. Nosotros hemos dicho al pasado no regresaremos jamás. Nosotros queremos un futuro para todos y todas los venezolanos, y ese futuro tenemos que ir construyéndolo todos y todas, pero no sobre la base de lo que vienen haciendo, pues desestabilización, guarimba, violencia, asesinato. De esa manera ustedes quieren decirle al país y quieren decirle al mundo que quieren construir una sociedad distinta aquí en Venezuela, que quieren construir un gobierno diferente. Con violencia es imposible construir un gobierno. Y les voy a decir lo siguiente, hermano, nosotros en nuestra época que dimos una lucha frontal, bueno, los errores nos llevaron a la derrota y nosotros reconocimos nuestra derrota y seguimos avanzando, pues seguimos avanzando. Entonces yo les aseguro que van a obtener una derrota producto de esas actitudes que han venido asumiendo a lo largo de algunos estados o de algunos municipios del país. O sea, a través de la mensajería de texto del 0414-766-7054 le preguntan, ¿ustedes como Movimiento Tupamaro participaron en las guarimbas que se desarrollaron en Caracas? Claro que no, claro que no. Nosotros inclusive dimos una orientación a todos nuestros compañeros y compañeras que se alejaran de cualquier foco de violencia, que no usaran inclusive nuestros símbolos y colores. Sí, porque hubo quien trató de iban a tratar de involucrarnos en estos hechos porque ya teníamos la información de esto. Nosotros hasta ahora, hasta este momento, ninguno puede comprobar y ni siquiera tener indicios de que somos una organización violenta. Al contrario, hemos participado en todos estos procesos electorales. Sí, hemos logrado concejales, hemos logrado alcaldes, diputados, pero ha sido por nuestro trabajo del día a día, con nuestro trabajo en la calle, al lado del pueblo, al lado de las comunidades, y seguiremos avanzando, hermano, en esa dirección, porque nosotros sí creemos que podemos construir un mundo mejor. Como movimiento y como parte también del gran polo patriótico, ya dentro de un mes prácticamente va a ser lo que es el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido pues del gobierno nacional y del que ustedes son aliados.
¿Hay alguna propuesta del movimiento Tupamaro que se inscriba para, de cara a este congreso, participar en los grandes problemas del país? Fíjate que en el día de ayer hubo una reunión con el presidente Nicolás Maduro, reunión en la que yo no pude participar porque estaba por otro lado, ¿no? Sí. Pero sí participó el secretario de Organización Nacional nuestro. Allí se llevaron las propuestas del Movimiento Revolucionario Tupamaro, que inclusive el propio presidente Maduro dijo que se llevaba, pues, como decir, un paquete grande de carpetas de propuestas que tiene y que está haciendo el Movimiento Revolucionario Tupamaro, no solamente a ese nivel, sino a nivel de lo económico, pues, o sea, cómo resolver algunas situaciones económicas en el país. Bueno, son las 12:44 y tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante, hágale su pregunta a José Pinto. ¿Cómo el alcalde ahorita? El alcalde que tienen ahora es bueno. Dígame, hábleme. Dígame, pero respóndame si el alcalde que tiene lo mejor. Resurrección del alcalde, o sea, Ajá. Ah, ok. No, es para tratar de ubicarlo. Okay. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que está suficientemente claro el planteamiento. Es totalmente, ¿qué puede decir de esto? Es totalmente difícil, en verdad, hacer entender a gente que está enferma, a gente que no escucha, no entiende. Pero José, pero tú también entiendes también que cada quien tiene su corazoncito. Sí, pero es lo que te quiero decir, si da pie para un debate, si da pie para una discusión, pero si de hecho comienzas a descalificarte, claro. Ya la cosa es otra, pues, fíjate las mentiras. Es un grupo guerrillero de 1992. Ajá, ¿qué es el movimiento Tupamaro en este momento? Que es uruguayo, un movimiento uruguayo, y que estuvo metido en el golpe contra Carlos Andrés Pérez. Una gran falsedad, porque el movimiento revolucionario Tupamaro se inscribe como partido político nacional en el año 2004. Desde 2004 hasta ahora somos un partido político nacional inscrito legalmente ante el Consejo Nacional, hermano. Además, mucho más allá de eso, si vamos a hablar un poco más atrás, como tú mismo lo dices, el movimiento, nosotros al ponerle Tupamaro a nuestro movimiento, es para rescatar la memoria histórica que ha sido cercenada. Inclusive en la actualidad ha sido cercenada esa memoria histórica de donde venimos, de las primeras invasiones hechas a América Latina, a Sudamérica, por lo que fue el Imperio Español, cómo masacraron a nuestros indígenas, de donde tú vienes, de donde venimos todos, de allá, pues, y cómo masacraron a nuestros indígenas, y cómo surgen grandes luchadores, como lo fue Tupac Katari, quien señaló, muero, no importa, algún día volveré convertido en millones, y vino convertido en millones porque surge Tupac Amaru, José Javier Condorcanqui, que fue el primer indígena que derrota al Imperio Español y que fue traicionado y asesinado de la manera más cruel, desmembrando todo su cuerpo. Y esa historia nosotros la estamos reivindicando. Esa es la historia que la estamos reivindicando. El movimiento Tupamaro, esa historia que usted bien acaba de relatar. Y reivindicamos esa historia a partir de conocer
ese pasado y cómo se instauró aquí una invasión de un imperio español que destrozó y destruyó a nuestros pueblos indígenas, que se llevaron nuestras riquezas y que le traían a nuestros indígenas espejitos para que, bueno, con una manera de pago, el que sometió con sangre, digamos que asesinó miles y millones de indígenas, y que nosotros tenemos que hacer que se conozca esa historia, que nuestro pueblo la conozca, porque en la medida en que la conoce, no vuelve a repetirla. Después vino el imperio inglés a sentarse en nuestro país y ahora el imperio norteamericano. El imperio norteamericano con un modelo económico capitalista que ha destruido nuestra patria, que ha destruido al venezolano, que ha provocado el hambre y la miseria, porque ¿qué agarró el presidente Chávez? Un país estructuralmente destruido. Eso fue lo que ustedes hicieron en la Cuarta República, destruir un país, y que en 15 años podemos reconstruir un país que está en manos del gran capital, que está en manos de las grandes transnacionales norteamericanas. Imposible que en 15 años podamos resolverlo. Ustedes tuvieron más de 40 años destrozando este país. En 15 años, todos esos males estructurales, viviendas, digamos, servicios médicos, hablemos de escuelas y universidades, hablemos inclusive de la alimentación de nuestro pueblo, porque es que se olvidan de que en más de esos 40 años teníamos una pobreza extrema que superaba el 50%. Se olvida de eso, se olvida que en miles de hogares ni siquiera una comida diaria podían hacer los venezolanos. Se olvidan de eso. No, nosotros